Hola Daniela, bienvenida, buenas tardes. Hola, profe. Ya, vamos a dar comienzo a la clase hoy día, lunes 7 de junio, y para el día de hoy vamos a continuar viendo lo que tenía que ver con, o lo que tiene que ver con teoremas en la circunferencia. Esta es la unidad de geometría. Estamos viendo algunos teoremas súper importantes. Vamos a seguir practicando los teoremas que ya se estudiaron el día martes pasado, y a eso le vamos a agregar algunos teoremas más. Ya a partir de eso, vamos en una semana más a evaluar. Mañana ya les voy a decir la fecha exacta, pero es probable que sea el 15 de junio la primera evaluación con el test y después el 21 con la tarea, en la misma clase. Pero mañana les confirmo. Y vamos a eso entonces, a eso de la presentación. Ya. La semana pasada vimos lo básico al principio, que tenía que ver con circunferencias, sus elementos. Y vimos que ahí está la definición de circunferencia, un lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan o están a igual distancia de un punto llamado centro. Tenemos los elementos, tenemos el centro, el radio, diámetro, cuerda, arco, secante, tangente. Vimos el teorema este que nos decía que el ángulo del centro siempre va a medir el doble de lo que mide el ángulo inscrito. También dijimos que el arco mide lo mismo que el ángulo del centro, por lo tanto mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Todo esto era aplicable siempre y cuando el ángulo inscrito y el ángulo del centro poseían el mismo arco. Si yo les entregaba el ángulo del centro, había que dividir por 2 para determinar la medida del ángulo inscrito. Se trabajaba al revés y entonces uno puede jugar con eso, como les dije. Pedir cualquiera de esas partes de la circunferencia, arco, ángulo inscrito o ángulo del centro. Vimos algunos ejemplos, vamos a seguir practicando hoy día. Vimos cómo se hacía mediante ensayo y error. Vimos cómo se hacía matemáticamente cuando aparecía una incógnita de por medio. Y hoy ya vamos a continuar con esto practicándolo. Sigamos viendo entonces los teoremas, sigamos practicando. Ya, ahora sí. Tenemos una figura como esta. Dice, sea ángulo ACB, un ángulo inscrito. Ahí está claramente, ángulo ACB, ángulo inscrito. Dijimos que es inscrito porque tiene el vértice en un punto de la circunferencia. Y aquí está su vértice, que es C. Esta circunferencia tiene centro O, ahí está también.
y dice que la medida del ángulo ACB, justamente la del ángulo inscrito, es igual a 42,5 grados. Y tenemos una pregunta, o dos preguntas en una, que dice, ¿cuál es la medida del ángulo AOB y cuál es la medida del arco AB? ¿Qué me podrían decir, chiquillas? ¿Cuánto mediría el ángulo AOB? Nos entregan el inscrito y nos están pidiendo la medida de qué ángulo. ¿Cómo se llama el ángulo AOB? ¿Qué nombre recibe? ¿Qué tipo de ángulo es? Si está con su vértice ahí en la mitad. Daniela, ¿cómo se llama el ángulo AOB? ¿Qué tipo de ángulo es? No es central, ¿no? Algo así. Muy bien, del centro, ángulo del centro. O sea, nos están pidiendo la medida del ángulo del centro. Tenemos que aplicar el teorema. Y nos entregan la medida del ángulo inscrito, que es 42,5 grados. ¿Qué debemos hacer para determinar la medida del ángulo AOB del centro? Sabiendo que el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Cuando hablamos de doble, ¿qué tenemos que hacer, vida? ¿Estás por ahí, vida? Ah, sí, profe, que estoy pensando porque me compliqué sola. Ah, ya. ¿Qué hay que hacer cuando nos piden el doble de algo? Multiplica por 2. Multiplicar por 2. Entonces tenemos que multiplicar por 2 la medida que nos entregan, que es un ángulo inscrito, ACB. Ese es el teorema. Dice que, repito, el ángulo del centro, que es el que nos piden, mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito lo entregan. Y dice que mide 42,5 grados. ¿Cuánto entonces mediría el ángulo AOB, perdón? 85. Excelente. Entonces 85 grados. Colocamos acá, vamos a colocar lo que se hace, que es multiplicar por 2, como dijo Vida. 2 por 42,5. Eso es igual a 85 grados. Perfecto. Ahora, lo siguiente que nos piden, medida del arco AB. Ya tenemos la medida del ángulo inscrito, ya tenemos la medida del ángulo del centro. ¿Cuánto mide el arco AB? ¿Cuánto creen que mide? Según el teorema, si es que lo recuerdan. No me acuerdo, profe. ¿No era lo mismo? Lo mismo que qué ángulo. Es- El A o B. Exacto. El teorema dice, Vida, el teorema dice, Daniela, que el arco mide lo mismo que el ángulo del centro. Y por lo tanto mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Así que de cualquiera de esas dos formas podemos calcularlo. Pero si ya tenemos la medida del ángulo del centro, que ya fue calculada acá, que nos dio 85, entonces uno concluye que el arco mide 85 grados también. Ahí hemos aplicado el teorema.
Tenemos las dos medidas. Y como les decía, uno puede retroceder, puede volver hacia atrás y nos entregan el ángulo del centro. Dividimos por 2 y obtenemos el ángulo inscrito, la medida del ángulo inscrito, 42,5 grados. No sé si hay alguna duda, alguna consulta con respecto a la aplicación del teorema. Por ahora no. Ya, Daniela. Después vimos un ejercicio que era un poquito más complicado porque aparecía una incógnita de por medio, pero el teorema se aplicaba de la misma forma, esto no cambia. Lo que sí nos complicaba un poco la existencia era el que aparezca una incógnita, el que haya que resolver una ecuación. Entonces vamos a trabajar en eso, a ver. Por ejemplo, ahí tenemos otra actividad, el ejercicio 4. Comencé con 3 y 4 porque la semana pasada hicimos 1 y 2. Está en el PPT de la clase anterior, del día martes. Entonces, dice lo siguiente. Aquí, sea C una circunferencia de centro O. Ahí está el centro, la circunferencia se llama C. Además, ángulo DOB es un ángulo del centro. Perfecto, ahí está, DOB, ángulo del centro. Está marcadito con verde incluso. Y ángulo DAB inscrito. Ahí está, DAB. Los dos tienen el mismo arco, nacen del mismo arco, DD. Y también dice, si la medida del ángulo DOB es igual a beta más 52 grados y la medida del ángulo DAB es igual a beta, dos preguntas. ¿Cuál es el valor de beta y cuánto miden los ángulos DOB y DAB? O sea, tenemos que hacer todo acá, menos el cálculo del arco, porque no nos preguntan por el arco, solamente los ángulos, y primero tenemos que averiguar cuánto vale beta. Y la semana pasada dijimos que uno podía hacerlo mediante tanteo, ustedes me dieron algunos valores, practicábamos y veíamos si estábamos en lo cierto o era erróneo nuestro valor. Y aquí se puede hacer lo mismo o directamente podemos pasar al cálculo matemático. Por ejemplo, démosle un valor a beta. ¿Qué valor le podemos dar, Daniela o Vida? Que se le ocurra a ustedes. ¿Cuántos grados? 40. Ya, Vida, a ver, vamos a ver con 40. Si beta mide 40, beta sería el de acá arribita, porque dice que es DAB, el inscrito. 40. El ángulo DOB sería 40 grados más 52 grados, son 92 grados. O sea, 40, 92. ¿Se cumple el teorema? Me perdí. Vida nos dijo que el valor que le vamos a dar a beta es 40, para probar. Beta es la medida del ángulo inscrito, DAB. O sea, este mide 40, el que está acá arribita. Y el ángulo del centro mide beta más 52 grados. O sea, 40 grados más 52 grados son 92 grados. O sea, este mediría 40 grados y el ángulo del centro mediría 92 grados. ¿Se cumple el teorema o no? El ¿No? ángulo no se cumple porque no mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, mide un poco más. Tendría que ser otro valor. Probemos con un último valor, a ver, el que quieran ustedes. Tiene que ser un poquito más pequeño. 30. Vamos a ver qué pasa con 30. Beta mediría 30, acá arribita. Y el otro mediría 30 más 52 grados. O sea, 82 grados. 30 y 82. ¿Se cumple el teorema? ¿No? No, nuevamente no. Entonces vamos a ver qué pasa, porque nos estamos demorando un poco mediante ensayo y error, y es común demorarse porque no siempre es fácil. Vamos a ver entonces cómo se hace matemáticamente. Matemáticamente dijimos que tenemos que ser capaces de escribir la primera parte, que es lo más complicado, que dice que es el doble, entonces colocamos el doble, 2, de lo que mide el ángulo inscrito, o sea, lo que mide DAB, o sea, el doble de beta, o sea, 2 beta, debe ser igual a lo que mide el ángulo del centro, que es beta más 52 grados, beta más 52 grados. Vamos a ver, ahí está escrito.
El doble de lo que mide el ángulo inscrito, ahí está, beta, es igual al ángulo, a la medida del ángulo del centro, beta más 52 grados. Se forma una ecuación de primer grado, dos betas se mantienen a ese lado, beta pasa restando, igual 52 grados. 2 beta menos beta es beta, beta es igual a 52 grados, por lo tanto hemos encontrado el valor de beta. Y beta es justamente lo que mide el ángulo inscrito, 52 grados entonces. Habíamos probado con 30 y con 40, nos resultó. O sea, era un valor mayor, yo me equivoqué, yo dije busquemos uno menor. No, era uno mayor entonces el que servía. Medida del ángulo del centro es beta más 52 grados, o sea, 52 grados más 52 grados son 104. Y ahí se cumple el teorema, efectivamente, porque el ángulo del centro, que es 104 grados, mide 104 grados, es el doble de lo que mide el ángulo inscrito, beta. Y de esa forma se hace matemáticamente, siempre. Entonces, como les digo, de repente se hace fácil encontrarlo al ojo, pero hay veces en que no. Y obviamente que cuando desarrollemos el test, bueno, el test es con alternativas, así que no hay problema con eso. Ahí pueden probar con las alternativas. Pero en la tarea sí hay que escribirlo y demostrarlo y enviar la fotografía de cómo lo hicieron. Así que esta parte es importante cuando, sobre todo en la tarea, para mostrar que lo aprendieron. No sé si queda alguna duda, alguna consulta, chicas. Por ahora no. Ya vida. Sigamos entonces con los demás teoremas. Estos son, dijimos, teorema del ángulo inscrito, teorema del ángulo de centro, teorema del arco, están todos asociados. Así que puede ser uno solo o varios en uno. Ya, acá tenemos tres teoremas más que también están relacionados con los que ya vimos. El primero, bien simple. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Siempre se cumple eso. Nos fijamos en la figura. Efectivamente, tenemos un ángulo inscrito acá, el ángulo ACB. Su vértice está en un punto de la circunferencia, pero está inscrito en una semicircunferencia finalmente si nos damos cuenta. Esta parte de abajito no se debe tomar mucho en cuenta. La parte de acá arriba sí, porque aquí está incluido el ángulo inscrito. Hasta aquí. AB es diámetro, ACB es el ángulo inscrito, y aquí formamos una semicircunferencia que mide 180 grados. Y dice que es recto. Y cuando nos hablan de que es recto, uno dice, ah, ya, mide 90 grados. Siempre va a ocurrir eso. Incluso acá aparece el cuadradito de 90 grados. Entonces, ese es el primer teorema. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia siempre va a ser recto. Ustedes se fijan, ven una figura así y de inmediato dicen, el ángulo que está acá arribita, que es el ángulo inscrito, va a medir 90 grados porque es recto. Y por lo tanto, el ángulo de centro que aquí está va a ser el doble, 180 grados. Y aquí está explicado matemáticamente. Medida del ángulo ACB es igual a 180 grados partido por 2. Estamos aplicando el teorema, igual 90 grados. 180 partido por 2, ¿por qué? Porque todo este diámetro forma un ángulo extendido acá. Y el ángulo extendido mide 180 grados. Ese es el teorema 1. Bastante sencillo, nos fijamos y tiene que estar en una semicircunferencia, el ángulo inscrito. ¿Bien hasta ahí? ¿Hubo dudas? Bien. Ya, vamos con el segundo. El segundo tiene que ver con lo que ya vimos, pero ahora si se dan cuenta aparecen varios ángulos inscritos. Está el ACB, el ADB, el AEB y también está el ángulo de centro AOB. Y si se dan cuenta, todos subtienden el mismo arco. Todos nacen del mismo arco. ¿Qué dice el teorema? Dice, ángulos inscritos que subtienden arcos iguales son congruentes entre sí. ¿Qué significa que son congruentes? Que todos estos ángulos que están acá arribita, ACB, ADB, AEB, van a medir lo mismo. Ellos van a medir lo mismo, ACB, ADB y AEB. Y el ángulo de centro va a medir el doble de lo que mida cada uno de estos ángulos inscritos. Es una extensión del teorema que ya vimos, pero ahora son varios ángulos inscritos. Y aquí aparece la explicación matemática.
Dice que la medida del ángulo ACB va a ser igual a la medida del ángulo del centro partido por 2. La medida del ángulo ADB lo mismo, va a ser igual a la medida del ángulo del centro partido por 2. La medida del ángulo ADB lo mismo, la medida del ángulo del centro partido por 2. Por lo tanto, todos esos ángulos inscritos miden lo mismo. Y pueden haber 4, pueden haber 5. Lo importante es que se obtiendan el mismo arco. ¿Cómo están con ese teorema? ¿Se entiende? Más o menos, pero me perdí. ¿En qué te perdiste vida? ¿En todo? Cuando comenzó. Ya, si te das cuenta en la figura, partamos con la figura. Si te das cuenta, aquí tenemos 4 ángulos en total. 3 ángulos son inscritos, que son el ACB, el ADB y el AEB. Todos son inscritos porque su vértice está en un punto de la circunferencia. Ahí, 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 en C, en D y en E. Y también aparece el ángulo del centro que está acá abajito. AOB. Ese es el ángulo del centro. Y dice por ahí que mide alfa, le colocaron alfa, pero finalmente nos ocupa cuando explican acá, que se llama alfa. Y acá en palabras dice que todos esos ángulos inscritos, el que está en C, el que está en D y el que está en E, van a medir lo mismo siempre. O sea, si ese mide 40 grados, los demás van a medir 40 grados. Si ese mide 38 grados, los demás van a medir 38 grados, porque subtienden el mismo arco. Y el ángulo de centro va a medir el doble. No sé si ahí queda un poco más claro. Sí, ahora sí, gracias. Ya vida. Y el otro teorema, el último que vamos a ver, antes de pasar a evaluaciones la próxima semana, dice en todo cuadrilátero, inscrito en una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios. Y aquí tenemos la figura. Tenemos una circunferencia de centro O. Aquí colocaron que esta parte medía alfa, esta otra parte medía beta. Aquí está el cuadrilátero, una figura de 4 lados, y dice que los ángulos opuestos son suplementarios, o sea, el ángulo que está aquí en D y el ángulo que está aquí en B, los que, opuestos son los que están frente a frente, son suplementarios. Y tenemos el otro que está acá, que es el ángulo que está en A, y el ángulo que está en C, también son opuestos y son suplementarios. El suplemento y el complemento de un ángulo se vio por ahí en séptimo, en octavo, en geometría o en primero medio, y suplemento tenía que ver con que la suma de los ángulos nos tiene que dar 180 grados. Y el complemento igual se vio, y el complemento decía que la suma de los ángulos nos tiene que dar 90 grados. Pero cuando es suplemento, es lo que le falta a uno para sumar 180 grados. Ya, y aquí aparecen varias explicaciones. Dice que alfa más beta, este, esta circunferencia que se forma acá al medio, es igual a 360 grados. Eso es cierto porque toda circunferencia mide 360 grados. Además dice que la medida del ángulo CBA, busquemos CBA, CBA, ahí está CBA, o sea, el de ahí, va a ser igual a alfa partido 2. Perfecto, porque el ángulo inscrito tiene que medir la mitad de lo que mide el ángulo del centro, teorema que ya vimos. Después dice que la medida del ángulo ADC, fijémonos, ADC, o sea, que está ahí, la letra del medio siempre nos indica el vértice, dice que mide beta partido 2. Perfecto, también se cumple el teorema que ya vimos al principio, que el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro, que en este caso sería beta. Y también, por último, dice entonces, lo más importante viene ahora, medida del ángulo CBA, el que está acá, más la medida del ángulo ADC, que es el que está acá, los que están frente a frente, nos tiene que dar 180 grados siempre. Los opuestos son suplementarios. Por lo tanto, su suma es igual a 180 grados. Del mismo modo, los otros ángulos que están frente a frente, que serían BAD más DSB, también nos tiene que dar
con 180 grados la suma entre ellos. ¿Se entiende ese teorema? Sí, profe. Ya, vamos a practicarlo en todo caso para que no nos quedemos solamente con la teoría. Vamos a resolver ese que está ahí, que tiene dos ángulos inscritos, tiene un ángulo del centro, el centro es O, ahí está toda la explicación, dice se hace una circunferencia con ángulo COD del centro y CED y CBD ángulos inscritos. Dice que la medida del ángulo CBD, entonces nos fijamos cuál es CBD, CBD, o sea, este de ahí, es igual a alfa menos 15 grados. Y medida del ángulo COD, que es del centro, es igual a alfa más 10 grados. Las preguntas son, ¿cuáles son las medidas del ángulo CBD y el arco CD? Y tenemos que hacer lo mismo que ya hemos hecho, aplicar el teorema, pero escribirlo matemáticamente ahora. Ya no vamos a probar. Entonces, ¿qué deberíamos escribir? ¿Quién me podría decir? A ver, ¿quién se atreve? El doble. ¿Qué escribimos cuando colocamos el doble? ¿Qué número? El 2. 2. Paréntesis de la medida del ángulo inscrito que nos entregan. ¿Cuál es el ángulo inscrito que nos entregan? ¿COD o, COD o CBD? ¿Cuál de los dos es el inscrito? ¿Se ve o no? Bien, CBD, o sea, alfa menos 15. O sea, colocamos entonces 2 paréntesis alfa menos 15 grados. Cerramos paréntesis. Eso tiene que ser igual a la medida del ángulo del centro. ¿Cuánto mide el ángulo del centro? Ahí aparece, el ángulo del centro es COD. Alfa más 10. Exacto, alfa más 10 grados. Ahí está escrito matemáticamente. Doble de alfa menos 15 grados es igual a alfa más 10 grados. ¿Tienen por ahí, cierto, lápiz y papel o lápiz con su cuaderno para que desarrollen eso, para que lleguen a un valor para alfa? Resuelvan eso. 2 factor de alfa menos 15 igual a alfa más 10. Tienen que llegar a un valor para alfa. Una vez que lo tengan listo, me dicen a qué resultado llegaron para alfa. Me dio 40. Alfa. Perfecto, 40 da, 40 grados. Ahora tenemos que averiguar entonces cuánto mide el ángulo CBD, porque ya tenemos el valor de alfa, CBD y el arco CD. Y si queremos calcular todo, calculamos todos los inscritos, el del centro, si se nos hace más fácil para encontrar el arco, calculamos todo, ¿no? ¿Cuánto mediría CBD entonces con ese valor de alfa, que es 40 grados? 25. Excelente, 25 grados mediría CBD. ¿Cuánto mediría el arco CD? 50. Perfecto, mide el doble. ¿Cuánto mediría el ángulo CED? Si yo les preguntara, por ejemplo, por ese CED, para aplicar el teorema de varios ángulos inscritos. 25 o no. Perfecto, porque tienen que medir todos lo mismo. CBD, CED, si hubiera otro por acá también. Y nos falta
Solo por saber el ángulo del centro. COD, ¿cuánto mide? 50. También. Y ahí encontramos todo. Y hemos aplicado el teorema, hemos encontrado la incógnita que nos faltaba. Ahí está el desarrollo que ustedes hicieron. Llegamos a alfa igual 40 grados. Medida del ángulo CBD, como dijeron ustedes, 25 grados. Después la del arco es el doble del ángulo inscrito, 50 grados. Y todos los otros ángulos inscritos miden lo mismo entre ellos. Y el ángulo de centro mide el doble, lo mismo que el arco. Y si se dan cuenta, es una aplicación repetitiva. Se van como extendiendo los teoremas. Vamos con otra actividad, que creo que es la última, para ir dando término ya a la clase. Dice si en el cuadrilátero ABCD, se entrega el cuadrilátero ABCD, inscrito en una circunferencia de centro O, la medida del ángulo BCD, vamos viendo cuál es. BCD, aquí, el que está acá, es igual a 98 grados. La pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo DAB? O sea, el que está enfrente. ¿Y cuál de los tres teoremas hay que ocupar? El último. El último. Y el último dice que los ángulos opuestos son suplementarios. O sea, la suma entre ellos nos tiene que dar 180 grados. Y tenemos uno de ellos, que es el BCD, el que está acá. ¿Quién me diría cuánto mide DAB entonces, que está frente a BCD? ¿O qué harían para poder calcular eso? Restar o no, 180 menos 98. Perfecto. 180 grados menos 98 grados nos va a dar la medida que nos falta. ¿Cuánto da eso? 82. Muy bien. Ahí está. Si aplicamos el teorema dice que la medida del ángulo BCD más la medida del ángulo DAB, los que están frente a frente, los opuestos, nos tiene que dar 180 grados. Lo podemos plantear como una ecuación. Medida del ángulo DAB la dejamos solita, igual a 180 grados menos los 98 grados que medía BCD, y eso nos da igual 82 grados. Y hemos aplicado el teorema, el último. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, chicas. No por ahora. El día de mañana, no sé si se hará la clase de matemática normal, porque es probable que se haga la del pase, que era hoy día, pero no sé qué ocurrió. Si no se hace la clase del pase, vamos a hacer una clase normal. Vamos a continuar practicando esto con una guía que ya tengo elaborada y vamos a ir aplicando los teoremas para ya prepararnos para la evaluación que va a ser el 15. Va a ser el test en la misma clase. Así que vamos a ver qué pasa. Independiente de lo que pase, si se hace la clase del pase, taller pase, dejamos esa clase de práctica para el 14. Y si no se hace el taller pase, vamos a dejar la clase de práctica para mañana, 8. Y el 14 igual se ocuparía para práctica si es que no se hace la del pase el 14. Vamos a ver qué fecha finalmente se hace. Ya, chiquillas, las dejo en libertad. Que estén muy bien. Gracias por asistir a la clase. Ya, profe. Nos vemos. Chao, Chao. vida. Ya, Chao, Daniela, que profe, estén bien. nos Ya, vemos. profe. Chao, Entonces, Dargun, ¿no? Apareció Dargun. Estaba igual. que tenga buen día, profe. Igual tú, Dargun, chao.